1953, Sergio, aparece un libro que es un pilar fundamental del contactismo mundial, un libro firmado por George Adamski y también por Desmond Leslie, que habla sobre aterrizaje de platillos voladores y traducido de una manera bastante rápida para la época, ¿no? Se tardó 2 años en aparecer en español, publicado en México por Editorial Indo-Hispana. El año 1955 aparece Aterrizaje de platillos voladores, firmado por Jorge Adamski y Desmond Leslie. Una rápida traducción para un libro determinante, como decíamos, ¿no? Sí, bueno, el libro se publica originalmente en 1953. Y nótese, se publica antes de que haya transcurrido un año desde el famoso encuentro de Jorge Adamski con el venusino en el desierto californiano. Fue el 20 de noviembre de 1952. Entonces uno se pregunta cómo fue tan rápido. Lo que pasa es que tomó conocimiento de la personalidad de Adamski, un personaje muy relevante en esta historia que es Desmond Leslie. Él era un teósofo británico. La verdad es que es un personaje bastante singular en su propia biografía. Hakan Blomswit ha reclamado una biografía de Desmond Leslie que dé cuenta de sus intereses esotéricos y ufológicos, que parecen un poco descuidados en una biografía que sí existe. Y la verdad es que a raíz de este interés que se produce esta sociedad tan extraña, sociedad que se refleja incluso en la estructura del libro. La primera mitad escribe Desmond Leslie una especie de introducción a la ufología en ese momento, nótese. Año 53. Claro, 6 años de platillos voladores, nada más. Y la otra mitad, la experiencia de Adamski relatada por el propio Adamski. Entonces, la primera mitad intenta hacer una historia de los platillos volantes y logra meter muchos temas en pocas páginas. Desde la cuestión de los vimanas, ya son mencionados, ojo, muchos asuntos de los antiguos astronautas ya están ahí, en la sección de Desmond Leslie. Y hasta alusiones a la casuística del siglo XIX, la observación de Bonilla, el observatorio de Zacatecas, las primeras fotografías de ovnis, se ha dicho. Y rematando con casos de la ufología estadounidense de fines de los 40 y principios de los 50. Así que... O sea, es un libro en realidad pionero en muchos aspectos, ¿no? Se refiere a temas que después van a ser reiterados hasta el hartazgo en otros libros. Claro, ya está ahí. Lo cual refleja, dada la cultura teosófica de Desmond Leslie, que estaban ya de antes. Ya estaban ¿te das cuenta? No es que lo haya inventado Desmond Leslie en ese momento. O sea, se puede ir rastreando más la antigüedad de esta idea. Y bueno, y ahí en primera persona lo de Adamski. Y más allá de las cosas que se han dicho con posterioridad, ese es el dato más fresco, por así decirlo. Sí, Ruiz Nogués contó alguna vez que la publicación tan rápida de este libro en español tenía mucho que ver con un vínculo entre George Adamski o Jorge Adamski y de una persona, una mujer que tenía alguna relación con la editorial. Entonces eso aceleró el proceso porque había un interés específico de esta señora por publicar a Adamski en español, y no va a ser su único libro traducido al español. El año 84 se publica un segundo libro de Adamski. No deja de ser interesante que sea de los pocos contactados, sino el único, Sergio, que tiene sus libros traducidos a nuestro idioma, porque los otros grandes contactados no fueron nunca traducidos, ¿no? Menger no fue nunca traducido, Billy Mayer tampoco. No. Daniel Fry tampoco, no. Tampoco. No, bueno. Daniel Fry sí. Sí. En Argentina, sí. ¿Viste? Hay un libro de él dando vueltas. Y yo hablando tonterías. Yo te había dicho que sí, pero me acordé así de golpe. Sería el único que tiene un libro traducido junto con Adamski.
pero los demás, nada. De la sociedad de Ethereus no hay nada. Rael también. Sí, claro, bueno, Israel ya es como, en cierto sentido, es como la industria editorial de los testigos de Jehová. Ya hay algo que está una especie de multinacional. Sí, claro. Sí. Pero la velocidad a lo que iba yo, ¿no? A la velocidad con la que se tradujo Adamski tiene que ver con una cuestión más bien circunstancial, ¿no? Si no hubiera estado esta señora, probablemente Adamski tampoco hubiera sido traducido al español. Y en este caso, este libro, que fue publicado en el 55 por Indohispana, como decía, en México, es ahora un libro de culto para los coleccionistas. No es fácil de encontrar y no es fácil tampoco encontrar un ejemplar en buen estado. Yo tengo uno que está, mira, al borde de la desaparición para hacerse polvo, ¿no? Porque los libros de esos años ya empiezan a sentir el paso del tiempo. Dicho todo esto, tenemos aquí un libro en 1955, publicado en México, un libro de George Adamski, Aterrizaje de platillos voladores, que no deja de ser interesante y no deja de ser importante tenerlo ahí en la cabeza. Una nueva cápsula ufoliteraria, Sergio, que hacemos siempre con nuestros queridos amigos de Ufolix, y la seguiremos haciendo porque hay muchísimos libros por comentar, ¿no? Sí, será. Nos vemos, que estés bien. Chao, Sergio, gracias. Chao.